Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos, hermanas en Cristo, aleluya, cuerpo de Cristo en general y ese pueblo llamado mundo. Les habla el pastor Jorge Lamora y bienvenidos al Evangelio de Salvación. Aleluya, domingo más en la presencia del Señor, pidiéndole al Señor en nuestras oraciones que puedan conectarse, que puedan entrar en su mensaje, en su palabra, en Cristo Jesús. Gracias le damos al Señor por poder entrar en sus hogares, por permitirnos entrar en sus hogares con una enseñanza bíblica, con una palabra de Dios, para enriquecer el espíritu de cada uno de ustedes, en el nombre poderoso de Jesús. Mi Dios tiene una enseñanza bella para ustedes hoy. Una enseñanza hermosa. La palabra de Dios es hermosa en su totalidad. Y todo aquel que la ama come de ese fruto hermoso. Todo el que la ama recibe de ese buen fruto de la palabra de Dios. Que todo es para edificar y hacer crecer tu espíritu. Aleluya. Gracias te damos, papi. Gracias. Si entraste y te conectaste ya, quédate con este siervo. Recibe palabra de Dios. Recibe este mensaje, esta enseñanza que mi Dios tiene para ti hoy. Aleluya. Va a llenar tu copa. Va a rebosar tu copa en el día de hoy. Aleluya. Y le damos gracias al Señor. A ti damos toda gloria y toda honra, papá. Tú eres el único merecedor de ella en Cristo Jesús. Y antes de comenzar con el tema, quiero hablarles un poco de lo que hemos hecho a través de los años para el Señor. La obra que siempre hemos realizado para el Señor. El llamado del cual el Señor nos ha nombrado como gerente de esta oficina, la cual es de él y no nuestra. Siempre ha sido para presentarles el Evangelio de salvación. Este siempre ha sido el mensaje, siempre ha sido el vocabulario, siempre ha sido el lenguaje de este ministerio para el cuerpo de Cristo y para ese pueblo llamado mundo. La necesidad de la salvación de cada una de sus almas. Yo le doy gracias al Señor que salvó la mía hace más de 30 años. Yo también lo rechacé, yo también caminé en ese mundo perdido, yo también tenía los pies en esta tierra. También caminé en la carne por muchos años. Pero mi Dios llegó a mí y mi Dios quiere llegar a ti una vez más hoy. Tenemos que aprender que la salvación no es un juego. La salvación no es un juego. Es una necesidad de cada una persona que existe en este mundo. Todos y cada uno de nosotros nacimos bajo la culpa y heredamos la iniquidad. Lo que quiere decir que todos necesitamos de un redentor, ¿verdad? De un redentor. Su nombre es Jesucristo. Esa salvación es una necesidad, pero esa salvación tiene que ser genuina. No puede ser una salvación por empujón, no puede ser una salvación a media, mediocre. Mi Dios no trabaja a la mitad. Mi Dios es un Dios perfecto. Él todo lo hace en su perfección. La salvación no puede ser por un empujón, tiene que ser por una convicción del Espíritu Santo y te lo ha enseñado a través de los años. Tiene que existir una verdadera transformación. Tiene que existir en ti una metamorfosis. Tienes que pasar de gusano a mariposa. Tienes que dejar de caminar en la tierra y empezar a aprender a volar en los cielos. No podemos alcanzar la gloria del Señor. No podemos alcanzar esas alturas si todavía estamos caminando en la tierra. No podemos caminar en el espíritu con los pies en la carne, con los pies en la tierra. Para poder caminar en el espíritu tenemos que eliminar totalmente el caminar con los pies en la tierra. Tenemos que aprender a caminar en el espíritu. Y antes de comenzar esta enseñanza, este tema, quiero llevarte a 4 epístolas de 4 siervos de Dios. Y te voy a llevar al primer capítulo y al versículo 1 de cada capítulo. Y te voy a presentar a cada uno de estos siervos para abrir el tema
de este mensaje de hoy. Y antes que todo quiero llevarte al libro de Romanos capítulo 1 y presentarte a mi hermano Pablo. Porque el tema de hoy está basado en esto que te voy a presentar ahora. El capítulo 1 de Romanos, versículo 1, dice así. Pablo, nombrándose él como el apóstol Pablo, dice, siervo de Cristo. Escucha, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, y dice, apartado para el evangelio de Dios. Esto dice demasiado. Todo aquel que tiene oído para escuchar la palabra de Dios tiene que saber que esto dice demasiado. Te deja saber el carácter de este siervo. Fíjate que dice Pablo, su apellido es siervo. Pablo, su nombre, su apellido, siervo de Jesucristo. Lo último es apóstol, el llamado. Nada de eso cuenta si no has aprendido a ser un siervo. Pablo, su apellido, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Ese llamado, dice él, que es apartado para el evangelio de Dios, no para nada más. Ojalá puedas entender. Pablo nos está enseñando de que él es un siervo de Cristo, que ha sido llamado a ser apóstol, uno de los 5 ministerios del Hijo o de las 5 oficinas del Hijo, la cual yo represento una también. Pero para mí el llamado es lo que hizo Cristo conmigo. Me llamó a ser el representante de esta oficina. Pablo dice lo mismo. Yo, Pablo, siervo de Cristo, de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pero aparte de eso dice que una vez que recibimos el llamado somos apartados, pero para una sola cosa. Dice apartados para el evangelio de Cristo, nada más. Somos apartados para el Hijo de Dios, para hacer la voluntad del Hijo de Dios. Ahora te voy a llevar a Santiago, otro siervo de Dios. Aquí estamos hablando de Santiago, el hermano de Cristo. Aquí estamos hablando de aquel siervo que nunca aceptó a Cristo hasta después de la resurrección. Rechazó el evangelio por todo ese tiempo hasta que tuvo su aparición Cristo en él. Y mira lo que dice Santiago 1:1. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, ponen a Cristo por encima de todas las cosas. Voy a continuar. Te voy a llevar a otro. Te voy a llevar a Pedro. Mira lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Tienes que escuchar esto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Cristo. Siervo primero y apóstol de Cristo. Ahora te voy a llevar a otro más y vamos a terminar con estos 4 apóstoles. Te voy a llevar a Judas, el hermano de Santiago, hermano de Cristo. Mira lo que dice este siervo de Dios también. Judas dice, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados. Va a comenzar su epístola. Judas, siervo de Jesucristo. Es decir, cada uno de estos apóstoles se llamaron en todo momento y a toda hora siervos de Jesucristo. Es decir, que reconocieron que hubo una transformación en su corazón al aceptar a Cristo. Hubo una transformación que vino conforme a una convicción del Espíritu Santo. Si la salvación no es a través de la convicción, entonces nunca habrá una transformación, nunca habrás recibido o obtenido esa metamorfosis. Seguirás caminando como gusano y nunca aprenderás a volar en las alturas.
seguirás caminando en la carne y no en el espíritu. No podemos caminar en el espíritu con los pies en la tierra. Es decir, no podemos caminar en el espíritu con los pies en la carne. Y eso abre las puertas para este tema de hoy. Esta enseñanza que mi Dios quiere traerte a ti, pueblo de Dios, principalmente a ti, pueblo de Dios. Principalmente a ti. Porque el pueblo de Dios es el que necesita entender el paso que ha dado. No lo diste tú solo, no te llamaste tú mismo, no fue un empujón de un familiar, porque entonces no hay salvación. Fue la convicción del Espíritu Santo la que te trajo a Cristo en el día provisto, en el día que fue escogido para ti. Escucha, en el día que fue escogido para ti. No llegaste solo, no llegaste porque tú quisiste, no. Ningún familiar te dijo tienes que venir a los pies de Cristo o te obligaron a ir a la iglesia, no. Fue el momento preciso, el kairos de Dios en el día previsto que se derramó sobre ti y el Espíritu Santo te hizo convicto de quién eras. Y a través de esa convicción sufriste esa transformación y te entregaste completamente a Cristo y dejaste de ser esclavo del pecado y pasaste a ser siervo de Cristo. Te lo digo de nuevo, dejaste de ser esclavo del pecado y pasaste a ser siervo de Cristo por amor. Hubo algo que sucedió en ti, algo que sucedió en ti a través de la convicción del Espíritu Santo que te dejó ver quién eras. Y te tiró de rodillas y lloraste y te quebrantaste y echaste tu corazón afuera, clamándole a Cristo. Porque fue la convicción del Espíritu Santo que te salvó de esa naturaleza que te tenía cautivo y preso por tantos años. Comenzaste una nueva vida regenerada en Cristo. Hubo esa transformación. Hubo esa metamorfosis en tu vida y dejaste de ser esclavo para entonces entender que eres siervo y siervo por amor a Cristo, aquel que te salvó del pecado. Eso nos enseñó Pablo, eso nos enseñó Santiago, eso nos enseñó Pedro y Judas. Nos dejó saber que pusieron a Cristo como primer lugar en sus vidas siempre. Aceptaron, escucha, aceptar la salvación. Aceptar la verdadera salvación es aceptar ser siervo. Aleluya. Es aceptar ser siervo de Cristo. No te avergüences. No te avergüences porque te digan siervo de Dios. Es preferible ser siervo de Cristo que esclavo del pecado. No te avergüences. Ninguno de estos grandes apóstoles de la antigüedad, ninguno de ellos sintieron vergüenza, sino gozo y alegría. Ese es los primeros frutos del Espíritu Santo en tu vida, que viene a morar en ti después de esa transformación, después de esa convicción que te deja ver quién eres. Vienen los frutos de paz, de gozo, de alegría, de amor. Entiendes que has salido de las cárceles. Entiendes que se te rompieron las rejas. Entiendes que has aprendido a volar libre como el gusano. Fíjate, el gusano, no todos los gusanos pasan a ser mariposas. Simplemente la oruga escogida. ¿Viste? Tú también eres escogido de Dios. Tú también has sido elegido por Dios para que puedas algún día ser como la oruga. Para que puedas aprender a volar en las grandezas del reino y dejando atrás los pies en la tierra. Eso hicieron estos apóstoles. Y eso abre el tema para las puertas para el tema de hoy, el cual dice la grandeza de servir. Aleluya. La grandeza de servir. My God. La grandeza
de servir a Cristo primero por encima de todas las cosas, porque lo hacemos por amor, humillados delante de aquel que nos salvó. Servir es un estado, una posición de humildad frente al Maestro, frente al único que nos pudo sacar de las cárceles del pecado y darnos libertad para siempre, como dice Juan 8:36. Nadie más te puede dar esa libertad. Juan 8:36 dice: al que el Hijo libertar, el Cristo de la gloria, ese verdaderamente libre será. Yo me rendí cuando yo aprendí. Me rendí cuando aprendí que me había liberado de la cárcel por la cual había vivido por tantos años, preso en oscuridad, tras rejas. Y me libertó. Aprendí que había que rendirse a los pies de Cristo como siervo por amor. Aleluya. Voluntariamente, nadie me obligó. El Espíritu Santo me hizo convicto, me tiró de rodillas, lloré, clamé, derramé mi corazón a Cristo y me rendí. Gracias, Señor. Han pasado más de 30 años y me seguiré rindiendo a tus pies, porque ese es el lugar más alto de tu gloria. Aleluya. La grandeza de servir está a los pies de Cristo. Aleluya. La grandeza de servir está a los pies del siervo que se despojó de su trono para venir a servir. Él no vino a ser servido, sino a servir. Aleluya. A caminar en esta tierra para servirnos a nosotros. Santo de Israel, me rendí, ríndete tú. Hoy es tu día. Hoy es el día elegido para ti por ese Dios de los cielos. Y el Espíritu Santo dice que está obrando ya alrededor tuyo. Ya ha pasado estas pantallas y está en posesión de hacerte rendir hoy, para que puedas entonces aceptar la verdadera salvación y entender que pasarás de esclavo a siervo. La grandeza de servir está a los pies de Cristo. Él es nuestro ejemplo. Aleluya. Mira, déjame llevarte aquí a Filipenses capítulo 2. Aleluya, santo. Espero que ya estés recibiendo. La grandeza de servir está en los pies de Cristo. La grandeza de servir está en los pies del Maestro. La grandeza de servir está a los pies de aquel que es nuestro ejemplo, porque Él lo hizo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Escucha, pueblo de Dios. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, sentado en su trono, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, aleluya, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, aleluya. Se despojó de la grandeza de su gloria, aleluya, tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres, dice, y estando en la condición o en la postura de hombre, se humilló. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nuestro ejemplo, aquel que no tenía por qué hacerlo, aquel que no tenía por qué despojarse de sus riquezas, de su trono, de todo lo que le pertenece a él, porque él lo creó, se humilló, dice, se despojó y se formó hombre. Se formó hombre, tomó forma de carne de hombre y vino y se humilló delante de los hombres. Por ti y por mí. Aleluya. Se hizo siervo del Padre y se hizo siervo de nosotros. No vino a que nadie lo sirviera, vino a servirnos a nosotros. Aleluya. Aquel que nunca conoció pecado, aquel que nunca fue esclavo del pecado, aquel que no sabe lo que es la maldad y la iniquidad en ese cuerpo formado de hombre. Aún así se despojó, se hizo esa forma de hombre en carne.
y vino y se humilló por ti y por mí. Se hizo siervo, dice la palabra. Aleluya. Se hizo siervo. Nuestro ejemplo, nuestro maestro, al cual debemos seguir. La grandeza de servir está en nuestro ejemplo. La grandeza de servir está a los pies de nuestro maestro. La grandeza de servir es entender que hemos adquirido algo que no merecíamos. La salvación de nuestra alma a través de la gracia y por fe no la merecíamos. Estábamos todos destinados a un solo lugar eterno que se llama infierno, un lago de fuego para quemarnos por una eternidad, mas sin embargo a él le plació hacerse hombre y venir y humillarse en forma de siervo. Aleluya, nuestro ejemplo. Eso es algo que este cuerpo de Cristo hoy no está entendiendo en su totalidad. No muchas veces se pueden encontrar delante de esta verdad y se exaltan y se llenan de orgullo y ponen a un lado el verdadero evangelio. Ponen a un lado el verdadero evangelio porque les es tropiezo, les es vergüenza tener que humillarse, tener que venir a decir que son siervos cuando el Cristo de la gloria se hizo siervo por nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado porque cuando eso sucede, todavía, escucha, el vaso del orgullo está lleno. La grandeza de servir es cuando ese vaso de orgullo se destruye y se llena la copa del evangelio de Cristo. Pablo, Santiago, Pedro, Judas, Juan, todos ellos predicaron simplemente el evangelio de salvación, porque es a través de la salvación que pasas a ser siervo, que pasas a ser humilde. Es cuando hay esa transformación en tu corazón a través de Cristo, de nuestro ejemplo. Todo lo demás que esté fuera de este evangelio, lo único que hace es llenar el vaso del orgullo. Este es el evangelio que te hace entender quién eres y que te hace entender que aparte de ser pecador puede haber una gran transformación a través de la convicción del Espíritu Santo y ser suelto, ser libre y pasar a ser siervo. Y en vez de ser esclavo del pecado, pasar a ser siervo por amor, sin vergüenza alguna, porque él no se avergonzó. Aleluya, santo. Esto es una enseñanza para el cuerpo de Cristo que muchas veces está queriendo alcanzar las grandes alturas con todavía los pies en la tierra. Es decir, quieren caminar en el espíritu con los pies en la carne, pisando el piso terrenal. Y mi Dios te está dejando saber hoy que el lugar más alto que existe está hoy sentado a la diestra del Padre. Los pies de Cristo están en su trono. Ese es el lugar más alto que pudieras buscar tú hoy. Pero tienes que buscarlo espiritualmente. Para poder crecer espiritualmente y caminar en el espíritu tienes que olvidarte, no puedes caminar en la carne. Y eso pasa muchas veces. Y mi Dios quiere enseñarte hoy que no puede ser una vergüenza ser siervo para ti. Al contrario, la grandeza del cristiano debe ser el servir a Cristo primeramente. Servir a Cristo como haciendo su voluntad y por fe para agradarle a Él. Y después podemos servir a nuestros hermanos y a todos los demás. Porque ¿cómo vamos a servir a los demás diciendo que tenemos el amor de Cristo cuando no estamos haciendo la voluntad de Él? Cuando no le estamos sirviendo primeramente a Él como Él nos ha llamado a servir. ¿Te acuerdas lo que dijo Pablo? Primera de Romanos capítulo 1. ¿Te acuerdas lo que dijo? Pablo, y su apellido fue siervo de Jesucristo. Él entendió que antes de todo lo demás había que aprender a ser siervo de Cristo. Eso aprendí yo. Eso aprendí hace muchos años. Antes de todo lo demás, antes de los títulos, antes de las posiciones, antes de querer alcanzar la gloria de Dios,
Hay que aprender a tirarse de rodillas y aceptar humildemente que somos siervos de Cristo. Aleluya. La grandeza de servir está en la humildad del corazón del siervo de Cristo. Aleluya. No podemos caminar y alcanzar la gloria de Dios con los pies en la tierra. Es una enseñanza para aquellos que se exaltan y se levantan ellos mismos. Mira lo que dice la palabra aquí. Te voy a llevar a una historia, mira. Déjame llevarte a Marcos capítulo 10, versículo 35. Quiero que aprendas esto. Esto es una enseñanza para ti, pueblo de Dios. Mira lo que dice. Marcos capítulo 10, versículo 35 en adelante dice: entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Ya esta petición, quisiéramos que nos hagas lo que pedimos. Esto es una petición un poco egoísta. Están pidiendo conforme a su voluntad, no a la de Cristo. Y aquí estamos hablando del hermano Juan, aquel que mi Dios le otorgó y lo bendijo. Le dio el privilegio de poder escribir el cuarto evangelio, 3 epístolas y el libro más grande que existe, que es el libro de la Revelación, Apocalipsis. Pero claro, también entendemos que Juan, aquí en este capítulo 10 de Marcos, si vamos a Mateo 20:20, vemos la influencia del exterior. Porque la primera que le preguntó y que le pidió esto a Cristo fue su madre. Esta misma historia en Mateo nos despeja de todo lo demás y nos enseña de que fue su madre la que hizo la influencia en la mente de estos dos siervos. Ella le pidió lo mismo. Ya ellos estaban influenciados por el exterior. ¿Quieres tú un siervo más humilde que el siervo Juan? El siervo amado, el discípulo amado, aquel que se recostaba al pecho de Jesús. ¿Crees tú que pudiera haber existido en este siervo de Dios un vaso de orgullo? No. Pero la influencia externa causa una transformación interna en contra de la revelación del Espíritu Santo, en contra de la verdadera transformación del Espíritu Santo a través de la convicción del Espíritu Santo en tu vida, para tu salvación. Es por eso que no podemos hacerle caso a las cosas de afuera, a esa segunda voz que a veces escuchamos. Tenemos que eliminarla, porque dice ellos aquí que querían que el maestro le hiciera lo que ellos pidieran, conforme a nuestra voluntad. Y mira lo que pidieron, dice, él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ese es el amor y la misericordia del Cristo de la gloria. Él sabía lo que le iban a pedir. Ellos le dijeron: concédenos en tu gloria. Escucha, concédenos en tu gloria. Nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mira la respuesta del maestro. Escucha. Cristo les respondió y le dijo: no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís porque estás pidiendo conforme a la carne. Estás pidiendo conforme a la carne. Mira, le sigue diciendo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. No simplemente ellos, todos nosotros, porque todo eso es el resultado de la cruz. Dice: pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Esta es la respuesta de un maestro sabio, el único sabio, para no crear contiendas ni envidias con el resto de los discípulos que estaban ahí. Pero aún así, cuando las cosas se piden en la carne se reciben. Y aún así hubo contiendas y envidia. ¿Por qué? Porque no fue nada pedido en el Espíritu. No hubo revelación espiritual del Padre. Todo vino una revelación de carne y sangre. Mira lo que dice: pero sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Es decir, yo no te lo puedo decir, pero mi papá, que es el que está en los cielos, ya él sabe quiénes son. Dice:
para eso, para tratar de no levantar una contienda. Mira lo que pasó. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. La carne se levantó. ¿Por qué? Porque la pregunta que hicieron estaba muy lejos de estar en el espíritu. Fue una pregunta carnal. Fue una petición egoísta. Una petición de un corazón egoísta en ese momento. Ya sabemos que viene de parte de aquella que lo pidió por primera vez, Salomé, la madre de ellos dos. Y dijo más Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Ese es el camino del mundo. Les está diciendo: lo que me estás pidiendo, me lo estás pidiendo mundanamente, porque así es como trabaja este mundo. Dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Lo voy a volver a reír, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. La grandeza del reino no se puede buscar si no es simplemente en la posición de humildad. Ellos estaban pidiendo la grandeza. Ellos estaban pidiendo la grandeza cuando Cristo anteriormente les estaba hablando de su muerte y su resurrección. Ellos buscando la grandeza y Cristo dándole, enseñándoles acerca de su muerte. Dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Mi Cristo les dejó saber que mi Cristo vino a servir. La grandeza de servir está en Cristo Jesús. La grandeza de servir está a los pies de ese Cristo Jesús. No podremos alcanzar la gloria de Dios. No podremos caminar en el Espíritu con los pies en la tierra. La carne tiene que morir. La carne tiene que ser colgada en la cruz cada día, en todo momento. Este siervo Juan, uno de los siervos más humildes que caminó con Cristo hasta la cruz, en un momento determinado escuchó la voz exterior, la segunda voz que muchas veces viene a engañarnos, a mentirnos y a quitarnos el enfoque del maestro, a quitarnos el enfoque del siervo, a quitarnos el enfoque de cómo caminar en esa grandeza a los pies de Cristo. El verdadero siervo de Dios, aquel que ha sido transformado, aquel que ha sido transformado por la convicción del Espíritu Santo. Aquel como Pablo, como Santiago, como Pedro, como todo lo que buscan es la grandeza espiritual. Aunque ellos estaban pidiendo la grandeza espiritual, escucha, la grandeza espiritual se pide en el Espíritu. Se ora en el Espíritu. Ellos pidieron la grandeza espiritual, pero en la carne. No podemos alcanzar nada en el reino a través de la carne. Cristo mató la carne. Aleluya. Cristo mató la carne en la cruz. No podemos alcanzar nada en los cielos, en el reino de Dios, si no es a través del Espíritu. Y para eso tiene que haber una transformación espiritual. Tiene que haber existido en ti esa verdadera metamorfosis. Tienes que haber pasado de gusano a mariposa. Tienes que haber dejado todo el mundo atrás y entregado. Dice Pablo que era apartado para Cristo. Apartado. Tienes que reconocer que si quieres alcanzar la grandeza de Dios, tienes que totalmente convertirte en siervo. Escucha, en siervo de Cristo, apartado para Él y únicamente para Él, porque dice Pablo que era apartado para el Evangelio. El Evangelio es Cristo, el Evangelio es su palabra, es la única verdad absoluta que todos ellos predicaron y este siervo también. Es por eso que cuando comencé esta enseñanza, este mensaje, te dije que lo más importante para todo el mundo, incluyendo el cuerpo de Cristo, es la verdadera salvación. Este es el mensaje, el vocabulario, este es el lenguaje que te hemos traído por más de 20 años.
salvación. Porque la salvación no es un juego. Es algo que sucede en ti a través de la convicción del Espíritu Santo, y únicamente a través de esa convicción puede venir la verdadera transformación. De esclavo a siervo. De esclavo del pecado a siervo en libertad. Aleluya. A siervo en libertad. Aleluya. Pero eso solamente sucede cuando verdaderamente has recibido la convicción del Espíritu Santo de Dios. Por eso hay muchos cristianos hoy que no saben lo que es el gozo y la alegría. Escucha, hay muchos cristianos hoy que no saben y no pueden reconocer el gozo y la alegría de ser siervo. El gozo y alegría de vivir en servidumbre, aleluya. Porque la grandeza de servir está en Cristo, está en el ejemplo, está en aquel que se hizo siervo y ahora ha sido exaltado y está sentado a la diestra del Padre. ¿Quieres llegar tú ahí? ¿Quieres poder llegar delante de la presencia del trono de la gracia caminando en la carne? ¿Quieres caminar en el Espíritu con los pies en la carne? Aprende a reconocer que la grandeza de servir está en Cristo Jesús. Él es nuestro modelo. Él se hizo siervo. Mira lo que dice Mateo 18. Mateo 18, capítulo 18, versículo 1. Aprende esto. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Siempre buscando las grandezas. Porque esa es la carne. Cada vez que buscamos las grandezas, ya sea en la tierra como en el cielo, cada vez que buscamos la grandeza, la estamos buscando en la carne. Y no hay manera que tú puedas alcanzar grandeza en los cielos caminando en la carne. Porque caminando en la carne no puedes ni tan siquiera entrar en los cielos. La salvación es para quitarte, para sacarte de esa carne, para que la cuelgues en la cruz. De una vez y por todas. La pregunta, vinieron los discípulos, preguntándole, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, qué enseñanza más linda. Mi Dios te la está enseñando hoy. Quizás tú necesitas esta enseñanza hoy. Quizás tu corazón sí está a los pies de Cristo, pero todavía la carne te está empujando a otro lado. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos y al final son caminos de muerte. La carne te lleva a ese camino de muerte. La carne nunca te va a dejar ver las alturas. La carne nunca te va a dejar ver el reino y la gloria de Dios. Y les dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, para poder llegar a ser siervo, hay que humillarse delante del Señor. Para poder llegar a ser siervo, hay que ponerlo todo a un lado. Tienes que dejarlo todo atrás. ¿Viste qué le pasó a Juan? ¿Viste qué le pasó a Santiago? ¿Quién fue la primera persona que les habló en la carne acerca del reino? Su madre. Su propia madre fue la primera que le preguntó a Jesucristo, y Cristo le dio en Mateo 20:20, puede llegar y escudriñar la palabra, le dio la misma respuesta. No sabes lo que hablas, porque no sabes que las grandezas de los cielos no se pueden conquistar en la carne. Aleluya. Y les dijo, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. No creas que porque tienes abundancia aquí, cristiano, que porque estás en una iglesia inmensa de miles de personas, porque el dinero sobra, porque fluye la finanza, porque todo lo que te predican es finanza y prosperidad. No creas que porque mucho tienes aquí en la tierra y la grandeza de esta tierra, llegarás a encontrar, dice, no serás nunca el mayor en los cielos. Las cosas de la tierra son terrenales y aquí se quedan. Escucha,
Las cosas de la tierra que son terrenales aquí se quedan. La gloria de Cristo está en los cielos. Y para poder alcanzar esa gloria hay que aprender a servir como siervo. La grandeza de servir está en la humildad del corazón del siervo. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y la enseñanza fue una bomba atómica. Les trajo un niño y se los puso delante. Y les dijo, el que no sea como este niño, el que no se humille como este niño, posiblemente tampoco entre en el reino de los cielos. Mi Dios te está enseñando hoy que dejes las cosas de la tierra, porque la grandeza de servir está a los pies de Cristo. Y Cristo está sentado en el trono de la gracia. Sus pies están allí. Ahora te voy a enseñar algo más. Voy a terminar aquí. Quiero llevarte al libro de Juan, capítulo 13. Vamos a leer un poquito aquí en el capítulo 13 y vamos a terminar aquí. Esto es una enseñanza que necesita el pueblo de Dios. Una enseñanza que necesita el pueblo de Dios para aprender a vivir en servidumbre. Cuando tú aprendes a vivir en servidumbre, has aprendido a vivir en Cristo. Cuando aprendes a vivir en servidumbre, has aprendido a vivir en Cristo. Aleluya. Cristo Jesús, el cual se hizo siervo para ti y para mí, para servirnos a nosotros y no nosotros a Él. Capítulo 13 de Juan, muchos lo conocen. ¿Cuántos lo practican? No es practicarlo literalmente como muchos hacen. Vas a ver que en este capítulo muchos hoy en las iglesias tratan de hacer semejante a esto como una ordenanza. No hay ordenanza de esto en la iglesia, es simplemente un ejemplo. El problema es que lo ven en la carne y lo quieren practicar en la carne. Pero no puede ser en la carne. Hay que practicarlo en el espíritu. Capítulo 13 de Juan, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, es decir, la última Pascua, sabiendo Jesús que era su hora, que había llegado su hora, la hora de la cruz. Dice, para que pasase de este mundo al Padre, es decir, se refiere a la resurrección de Cristo y la acepción de Cristo. Pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cristo te ama, Cristo te sigue amando. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos del reino y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa. Se levantó de la mesa, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó, es decir, tomó la posición de siervo y se la ciñó. Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. Parece ser que Simón Pedro fue el primero al que Cristo fue a lavar sus pies. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? La carne no entiende las cosas del Espíritu, hermano mío. La carne no entiende las cosas espirituales. Este es Pedro, aquel que se llamó siervo de Dios. En este momento la carne había tomado lugar. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que siempre, cada día, encomendarla bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios, para que la mantenga presa, para que nunca pueda tomar un avivamiento. Porque un segundo apartado de Cristo puede ser el resultado de una respuesta en la carne. Mira lo que dice aquí. Entonces vino Simón a Pedro y le dijo, tú no me vas a lavar los pies. Tú me vas a lavar los pies. Jesús le respondió y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro lo entendió. Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo en el reino. Si no me permites servirte,
no tendrás parte conmigo en el reino. Mi Dios le estaba dando una lección. Dice, le dijo Simón, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le respondió y le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque aún no todos. Ahí se refiere a Judas Iscariote. Pero le dijo, el que está lavado. ¿Quién es el que está lavado? Aquel que ha recibido la verdadera salvación a través de la convicción del Espíritu Santo. Hemos sido lavados. La cabeza representa la salvación del cuerpo. Todo. Las manos es lo que, como le dijo la cabeza y las manos también y los pies. Las manos representan lo que podemos hacer para Cristo. ¿Qué podemos hacer para Cristo cuando ya Él lo hizo todo en la cruz? No hay nada que podamos hacer. No necesitan ser lavadas porque ya Él lo hizo todo en la cruz. Pero los pies es el caminar del siervo. Los pies es el caminar en la tierra. Esos son los que tienen que ser lavados diariamente. Tienen que ser lavados espiritualmente. No hay nada que haya que hacer en la iglesia. No hay que tomarlo como una ordenanza y hacer una fiesta y formar un motivito y llamar a 4 o 5 para enjuagarle los pies. Eso no existe. Eso no existe. Eso son cosas de la carne. Esas son cosas creadas por el hombre para manipular al hombre y para hacerle creer al hombre quién es aquel que le está lavando los pies. El único que te puede lavar los pies se llama Cristo. Aleluya. Era un ejemplo, no una ordenanza. Lo hizo para servirles de ejemplo. Mira lo que le dice. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Todos los que hemos sido salvos estamos limpios, completicos, porque hemos sido limpiados con la sangre de Cristo. Aleluya. La sangre del Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya te lo quitó a ti? ¿Tú viniste a los pies de Cristo por un empujón o por convicción? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Porque si estás siguiendo todo esto, toda esta pantomima, todo este motivito que forman para llenar las iglesias, todo eso es la carne. Todo eso es la carne. Todo eso está en referencia a lo mismo que le preguntó Juan y Santiago. La carne se exaltó. Lo mismo que le dijo Pedro. Oh, tú no me vas a lavar los pies. La carne no conoce las cosas espirituales. La carne no puede seguir las cosas del Espíritu. La gloria de Dios no se alcanza a través de la carne. Le sigue diciendo. Porque sabía que quien le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Porque todavía el pecado vivía en ese Judas. En ese que sabían que ya Cristo sabía. Ya papá le había revelado quién lo iba a entregar. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que es hecho? Escucha, ¿sabéis lo que le es hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Yo soy maestro y señor de ustedes. Porque lo soy, dice. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Les puso el ejemplo. Les entregó el ejemplo del siervo. El ejemplo por el cual tenían que vivir de ahora en adelante. A través del siervo Cristo Jesús. Aquel que se humilló delante de ellos. Para que ellos aprendieran primeramente a humillarse delante de Él y después de los demás. No era una ordenanza. No era nada para practicarlo en la carne. Era simplemente el ejemplo. La grandeza de servir está en nuestro ejemplo. La grandeza de servir está en el Cristo de la gloria. La grandeza de servir está en nuestro Maestro y Señor. La grandeza de servir está a los pies de Cristo, el lugar más alto a donde puedes ir hoy. Qué enseñanza más linda. Mira lo que le dice.
Dice, porque ejemplo os he dado. ¿Entendiste, pueblo de Dios? Porque ejemplo os he dado. Cristo siempre a través de la Biblia nos ha dado muchos ejemplos, los cuales nosotros usamos literalmente para seguirlo en la práctica carnal. ¿Te acuerdas de Mateo 6? La oración modelo. Ese es un ejemplo de oración. ¿Cuántos la repiten? Millones de personas. Porque lo tomaron como una ordenanza de Cristo en vez de la oración modelo, la oración ejemplo de cómo debemos orar al Padre a través de Cristo. Esto es lo mismo. No tiene que ver, no es ninguna ordenanza como lo era la cena y muchas cosas más. Esto es simplemente dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es espiritual, nada en la carne. De cierto os digo, dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Cristo estableció el ejemplo que debemos seguir. ¿Cuál es el ejemplo que debemos seguir? Los pies de Cristo. Ese es el ejemplo que debemos seguir. La grandeza de servir está en servir de la misma manera que nos sirve Cristo. De la misma manera que Cristo le sirvió a estos apóstoles, nos sigue sirviendo hoy. ¿Cristo te va a lavar los pies hoy? No, Cristo no está aquí. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Cristo no te va a lavar los pies, pero sí te dejó un ejemplo de lo que debemos hacer. Los pies significan el caminar diario de cada cristiano, el cual muchas veces se confunde y coge caminos torcidos. Es por eso que tienen que ser limpiados. Tienen que ser limpiados espiritualmente. Tienen que llevarse a la oración. Tienen que llevarse al ayuno para pegarse más a Cristo. El ayuno no te va a hacer más nada que pegarte a Cristo. Buscar que Cristo pueda sacar de ti todo lo que no te pertenece, todo lo que no le pertenece a su templo, el cual eres tú. La grandeza de servir está en la humildad del corazón del siervo, aquel que aprende a rendirse por amor y convertirse en siervo por amor para darle la gloria a aquel que nos salvó. Aleluya, santo. La grandeza de servir está a los pies de Cristo y está en el corazón del siervo. Cuando venimos a los pies de Cristo en realidad, cuando venimos verdaderamente a través de la convicción del Espíritu Santo, entonces habrá una transformación en tu vida. Y esa transformación te llevará de esclavo a siervo. Entenderás que fuiste esclavo del pecado por muchos años y que ahora no te avergüenzas decir que eres siervo de Cristo por amor. Aleluya, santo. Espero que hayas aprendido hoy algo. Esto es una enseñanza para el cuerpo de Cristo, porque el pueblo llamado mundo no conoce esto. Ese pueblo llamado mundo todavía vive con el vaso del orgullo y muchas veces lo señalan cuando los que lo señalan tienen el vaso más lleno que ellos. Es por eso que esta enseñanza es para el pueblo de Cristo, para que rompas el vaso del orgullo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando vine a los pies del Señor, cómo nos llamábamos varones. Aleluya. Varón, necesito hablar contigo. Varón, te llama el pastor. Varón. Era diferente. Reconocíamos que éramos varones de Cristo. Un varón de Cristo es el verdadero hombre. Un varón de Cristo es el que renuncia a todo el mundo y se queda a los pies de Cristo. Es aquel que aprende a servir a Cristo primero y después donde Cristo te plantó. Aleluya. Es a servir a Cristo primero. Es poner tu fe a descansar en ese gran amor que fue a la cruz por ti, por mí, que dice la palabra en Filipenses capítulo 2 que se hizo siervo. Varón, recuerdo eso.
nos llamábamos de esa manera, varón y varona de Cristo. Aleluya. La humildad del siervo de Dios, reconociendo que no existe otra grandeza que no esté en Cristo. Y no existe otra grandeza en los cielos que podemos alcanzar si no es a través de ser siervo de Cristo. Las grandezas de este mundo se quedan, se pierden, se destruyen. La grandeza espiritual se alcanza a través de Cristo. Y la grandeza espiritual es aprender a servir como siervo de Dios y siervo de Cristo. Aleluya, Dios te ama. Aleluya, Dios te ama. Espero que hayas aprendido que no hay nada más importante que la grandeza de servir a Cristo. Aleluya. El tiempo apremia, tenemos que terminar, pero el domingo que viene vendremos con otro mensaje de salvación. Que no se te olvide, lo más importante en la vida de cada uno de ustedes es estar seguro de la salvación que has adquirido en Cristo Jesús. Dios te ama, yo también. Bendiciones.